mientras que Trotsky siempre tenía la cabeza fría. Sí, la cabeza fría. En Brest-Litov la tuvo, vamos, muy fría. Cuando cogió y mandó al garete toda la negociación. Vamos, la tuvo muy fría, ¿eh? ¿Sabes cuándo tuvo la cabeza fría Trotsky? En México. Buenas a todos, hoy voy a reaccionar a un vídeo verdaderamente terrorífico que han hecho sobre qué hubiera pasado en la Unión Soviética si Lenin hubiera vivido más tiempo. Entonces vamos a ver los conocimientos que tiene esta persona sobre el comunismo en general, sobre los personajes del periodo, el contexto, los antecedentes, etcétera, etcétera, ¿vale? El canal se llama, y creedme que es premonitorio, El Baúl de los Conocimientos Inútiles. Vamos allá, vamos con el primer fragmento. Vladimir Lenin, el padre de la Unión Soviética. Independientemente de lo que pienses sobre dicho país y la ideología en que se basaba su gobierno... Bueno, Lenin muere en el 24, la Unión Soviética se funda en el 22. El constructor de la Unión Soviética, para mí, es Stalin, pero bueno, se podría hablar de que Lenin facilitó no solo la teoría, sino además una serie de tácticas y demás. Y sí que es verdad que en un principio sí fue la persona que estaba dirigiendo cuando se constituyó la Rusia soviética previa a la Unión Soviética en sí. Así que bueno, vamos a dárselo por válido entre comillas. Lenin es indiscutiblemente uno de los personajes históricos más influyentes en la historia de la especie humana. Indudable, como Stalin. Pero, ¿y si Lenin no hubiese muerto en 1924 y hubiese estado presente para eventos tan importantes como la caída de la bolsa en el 29, o la Guerra Civil Española, o incluso la Segunda Guerra Mundial? Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Y si Lenin hubiese vivido más tiempo? Va a ser increíble lo que vais a ver ahora, ¿eh? Promete, ¿eh? Venga, vamos allá. La verdad, hoy en día mucha gente cree... Este tío da un poco de miedo, así de primera, aparecer ahí en todo lo oscuro en un lateral. Da un poco de cosa. Pero vamos a darle una oportunidad al chaval. Que lo que la Unión Soviética terminó siendo siempre fue el sueño de Lenin. Es que entender toda la construcción y el desarrollo teórico del movimiento comunista, ¿no? Y del movimiento obrero revolucionario como un sueño de una persona es no entender lo más elemental del marxismo. Es que es no entender nada. Pero esto es totalmente errado, porque Lenin solo gobernó por 2 años. Entonces la introducción esa que has hecho ha sido muy mala. Si luego te vas a rectificar. Que obviamente él maneja mucho la Wikipedia, ahora lo veréis. Y en una buena parte de estos se la pasó enfermo. Una buena parte de estos, ¿de qué está hablando? Si ellos toman el poder en el 17, ¿una buena parte a qué se refiere con una buena parte? Porque la enfermedad de Lenin empeora cuando le tirotean, que tampoco está diciendo nada. La enfermedad no. La salud de Lenin, pues se viene abajo a partir del atentado. Luego tiene un pequeño periodo en el que mejora algo, pero luego termina otra vez hacia abajo. Pero es que de esto no dice nada. Pero en esta realidad, al estar totalmente sano y listo para llevar a cabo todos sus planes para el futuro de la Unión Soviética, dicho país sería casi irreconocible a la URSS de Stalin. ¿Por qué? Porque lo dice él. Terrorífico, ¿eh? Pero es que esto va más. En la realidad verdadera, La realidad verdadera. Vamos a ver la realidad verdadera. cuando Lenin muere, Joseph Stalin toma el poder. No es verdad. Antes de que Lenin muriera, Stalin ya tenía el poder. O sea, la sucesión en la URSS fue algo totalmente ordenado. De hecho, la prueba de que no es que Lenin muere y Stalin toma el poder está precisamente en lo que luego va a hablar también del famoso testamento de Lenin. Que no voy a adelantar, lo hablaremos luego, pero es una evidencia en la cual se puede ver, porque es que no es ya entender, es que es ver, que Stalin ya tenía el poder, o por lo menos ocupaba el cargo de máximo poder, ya con Lenin vivo, en el último periodo de su vida, en el momento más agudo de su enfermedad. O sea, no muere y toma el poder, eso es ridículo. En vez de León Trotsky, el verdadero heredero apuntado por Lenin antes de morir. ¿Qué dice? Mira, de verdad, mira, no te has leído nada de Lenin hablando de Trotsky. Y el testamento son unas notas cuando ya está enfermo, cuando está cabreado, porque Stalin reprende a Krúpskaya por saltarse las indicaciones de los médicos y de esa manera perjudicar la salud de Lenin. Después de esas cartas, que hay una primera y luego hay más. En la primera no es tan duro, no es como lo va a poner él con música melodramática. Pero es que luego después se terminan arreglando y Krúpskaya apoya a Stalin posteriormente en los conflictos internos. Por lo tanto, esto que estoy diciendo es una soberana tontería. Aparte, no entiende el funcionamiento de un partido comunista. Al secretario general se le elige en un congreso.
no hay herederos, de que el heredero de... No es una monarquía, es no entender el funcionamiento del partido y del centralismo democrático en la Unión Soviética. Es no entender nada. ¿Por qué Trotsky era el heredero? ¿En qué cabeza cabe que un comunista deja un testamento de quién tiene que estar en el poder? ¡Qué absurdo es ese! Pero en esta realidad nada de esto es necesario, sino que las cosas toman la dirección en la que la Unión Soviética nació. Lenin es el líder, Trotsky es su mano derecha. ¿Pero en qué película pasa eso? ¿En qué película Trotsky es el número 2 en la Unión Soviética? ¿O en la Rusia soviética? ¿Eso en qué película pasa? Que me lo digan para no verla. El desarrollo natural, dice. Es que no sé. Trotsky se une a los bolcheviques en el último momento cuando ya van a tomar el poder. Porque Trotsky había tenido posiciones antileninistas ya antes. Trotsky no era de fiar. Y la gente del partido, que llevaban muchos años con los bolcheviques, desconfiaban de Trotsky porque sabían cómo era. Y le dieron otra oportunidad y mira lo que hizo. Y mira cómo acabó, que ahora hablaremos de ello. Me hace mucha gracia él, sí. Trotsky era el inteligente y no sé qué, y Stalin era un bruto, sí, pues le pegó un repaso en la Unión Soviética, en esa pugna que tuvieron, le pegó un repaso que vamos, que acabó fino. Se acabó yendo a México y como se pasó de listo al servicio de la reacción y del imperialismo norteamericano, acabó como acabó. Así que Stalin me da a mí, según son los hechos históricos, que no era tan tonto como tú te piensas, porque desde luego para mí es, vamos, un referente a todos los niveles. Ni Trotsky es tan... ¡Oh, qué inteligente era! Porque le dieron un repaso, pero bueno, a todos los niveles. No hay más que ver la influencia de los partidos trotskistas y la influencia que tuvo la Comintern. Vamos a comparar, por favor. Vamos a comparar. Y para lo que sirvieron los aportes teóricos de Trotsky, para ponerse al servicio del imperialismo, y para qué sirvieron los aportes teóricos de Stalin, que sirvieron para la construcción del socialismo en la URSS. Claro que sí, amigo, claro que sí. Más influyente consejero, y Stalin habría sido eso de lo que nunca debió haber sido más. Un matón a las órdenes del Partido Comunista. Un matón, dice. Y era el que dirigía toda la red de financiación del Cáucaso. Es que era el que financiaba las cosas. Y es un matón, dice. Un hombre de acción, vale, lo era. Por supuesto, y es algo bueno. Pero un matón. Y luego a nivel de logros militares, etcétera, que dicen, no, Trotsky, el gran líder militar, que... En el este lo fue Stalin exactamente igual. Es que es verdaderamente ridículo este tipo de afirmaciones. Le dibuja como si fuera un bruto él. ¿Qué ha hecho él? O sea, para intentar ridiculizar y comparar nada con Stalin. Por favor. Era el hombre de hierro. Este tío es el tío que dice cosas raras en YouTube sin tener ni idea de la historia del movimiento comunista, pero ni idea. Esto lo está buscando siendo generoso en la Wikipedia, que no es una fuente muy fiable para leer sobre comunismo, ¿vale? Ya lo adelanto por si acaso. Ya me estoy empezando a cabrear. Yo creo que este vídeo lo voy a cortar antes de ver todos los fragmentos porque es que es la sin razón. A diferencia de Stalin, Lenin no pensaba que lo mejor para la Unión era cerrarse al mundo hasta que el mundo llegase a ti. Pero es que Stalin tampoco pensaba esto. Esto es no entender la teoría del socialismo en un solo país y no entender los cambios que se produjeron en sus posiciones debido a las condiciones materiales del momento. Por ejemplo, Trotsky, cuando fomentó que después de expulsar a los polacos, a las tropas polacas, se pasara a Polonia, ¿qué pasó? Que tuvieron que terminar retrocediendo con el rabo entre las piernas. ¿Por qué? Porque no tenían la capacidad de extender la revolución por Polonia. Se rompió el frente y tuvieron que retroceder. Cuando en Brest-Litovsk, por ejemplo, Trotsky estuvo defendiendo que era la revolución mundial, que por qué iban a pactar, que vamos a alargar esto, que los obreros alemanes se van a insurreccionar por la revolución mundial, porque lo dice este tío raro de YouTube y lo decía Trotsky. Lenin amenazó con dimitir e irse del partido, porque pensaba que todo se iba a ir al traste. Y precisamente Lenin es la persona de autoridad ahí y que fuerza al final, por nada, o sea, no me acuerdo si era por un voto o por cuántos, del Comité Central, fuerza a aceptar sin condiciones la paz de Brest-Litovsk. Entonces, esa expansión mágica que dices, como si Lenin pensaba lo mismo que Trotsky, cuando cambiaron las condiciones materiales, Lenin fue el primero en decir que eso no era viable. Y por eso se replegaron, porque ese avance revolucionario, cuando fracasa en Alemania y empieza a fracasar en otros sitios, se dan cuenta de que ya está, que está agotada, empieza una época de repliegue.
Hay épocas de ofensiva y épocas de repliegue estratégico, y es lo que hacen. Y por eso Stalin formula la teoría del socialismo en un solo país, que ya en los años anteriores empieza ya a gestarse, con Lenin todavía vivo, empiezan a gestarse ese tipo de posiciones dentro de la Unión Soviética. Por ejemplo, con el tema de las fronteras se ve claro. Los bolcheviques se dio el debate de que no defendían fronteras. Había un sector importantísimo del partido que defendía que no tenía que haber fronteras y que lo nacional tenía que relegarse a la nada porque la revolución iba a ser mundial. Cuando la revolución no fue mundial y se dieron cuenta que era en un país y que un país sin fronteras es un estado fallido, pues establecieron un cuerpo fronterizo. Y eso era con Lenin. Con Lenin. Pero es que este tío no tiene ni idea de nada. Lo han leído en la Wikipedia. Está en plan melodramático, poniendo musiquita y con un fondo negro en plan de, oh sí, Trotsky era... No tienes ni idea. Estoy seguro de que no has leído a Trotsky en tu vida. Y no conoces ni sus posiciones, porque las de Stalin, vamos, es imposible que las conozcas con las barbaridades que estás diciendo. Porque te digo una cosa, se puede ser muy anticomunista, pero hay gente muy anticomunista que por lo menos lee, se forma, intenta pues ver las cosas y te confronta de verdad con datos, no haciendo el cuñado como está haciendo aquí este personaje, sino tratar de expandir su ideología a tantos lugares como fuera posible. Claro, por eso Trotsky expandió el socialismo, ¿sabes a cuántos lugares? A cero. A cero. Sin embargo, con la táctica de Stalin, lo que es la frontera de lo que luego se llamó el bloque soviético, ¿hasta dónde llegó? Hasta Berlín. Hasta Berlín. Sin embargo, con las tácticas fantásticas de Trotsky, ¿sabes a dónde hubieran llegado? A ningún sitio. Hubiera habido una contrarrevolución inmediata y hubiera desaparecido todo. Pero claro, es más fácil aquí jugar al RIS imaginario de los futuribles fantásticos sin saber nada, además. Porque hay ucronías que cuando alguien las escribe dice, jo, esto tiene sentido, ¿eh? ¿Tú te imaginas que...? Y es como que sabe de datos, sabe meter en los contextos, sabe de personajes, pero es que este tío no sabe de nada. Bajo Lenin y Trotsky es la gente la que toma las decisiones. Esto ya es la ucronía, ¿sabes? Bajo Lenin y Trotsky la gente... Pero que no los metas en el mismo saco, que no tienen las mismas posiciones. Ese era el verdadero objetivo de la Revolución Rusa. Quitar el mandato de las élites y la nobleza para dársela al pueblo. Pero si Trotsky era, por ejemplo, en el ejército el que quería dejar los mandos burgueses, y en la industria también. Trotsky era el que quería mantener eso y Stalin lo barrió. Es una de las cosas que le critican a Stalin, que fue un bruto por quitar a esa gente. ¿Cómo acabó la Unión Soviética? Con el desarrollo de Stalin. ¿Cómo hubiera acabado con el de Trotsky? Contrarrevolución. Y sí, eso lograron. Pero dieron un paso atrás cuando Stalin subió al poder y en vez de tener a un zar con todos los poderes, ahora tenían un dictador totalitario. Lo voy a explicar así rápido. La teoría del totalitarismo, este tío ni lo sabe, es una teoría que surge para igualar el fascismo al comunismo. Entonces, decir que Trotsky era un demócrata cuando era un salvaje en lo represivo y Stalin es un totalitario es bailar el agua a la leyenda negra anticomunista y desvirtuar la cuestión, por supuesto. Irónicamente, Lenin decía... Irónicamente, vamos a ver la ironía, ¿eh? Irónicamente, Lenin decía ser comunista, pero no era anticapitalista. Ya, pero porque ellos lo que quieren es otro sistema, sería alter. O sea, ellos no son antisistema, serían alter en el sentido de que apuestan por otro sistema que es el socialismo. Stalin también. De la misma manera y usando los mismos términos. A ver qué dice ahora. Todo lo contrario, Lenin lo que decía es que el capitalismo se había descontrolado y se había vuelto una bestia indomable. Mira, de verdad, esto ya es de ser un analfabeto político fuera de lo normal. Un segundo, mira. El imperialismo, fase superior del capitalismo, ¿vale? Aquí es donde Lenin desarrolla en parte su teoría sobre el imperialismo como fase última y agonizante del capitalismo. No es que el capitalismo se haya pasado y haya que reformarlo, que es lo que parece que está diciendo. No, está diciendo que está agonizando y que hay que fomentar, acabar con él para destruir el Estado capitalista y construir el nuevo poder. ¿Para qué? Para poder socializar esos medios de producción y establecer un nuevo sistema. En este caso, el socialista. El socialcomunista tendría la fase socialista y la fase comunista. Pero este tío está diciendo majaderías. O sea, es imposible que se haya leído este libro y diga estas boberías. Que debía ser frenada. A esto, él proponía una alternativa, algo que más adelante fue llamado como capitalismo responsable. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Oh! ¡Oh! ¿Pero qué dice? ¿Qué dice? Pero si Lenin es el que desarrolla más la teoría de la dictadura del proletariado.
¿Cómo puede decir que la apuesta de Lenin, no coger y matizar, en tal escrito dijo tal y esto se puede entender? Eso lo podría entender que él lo diga, pero no compartirlo. Pero decir que la esencia de la teoría leninista es tener un capitalismo más amable y coherente, si fue el que precisamente forzó la situación dentro del partido para pasar de la revolución democrática a la socialista y superar el capitalismo. ¿Pero qué estás diciendo? Madre mía, qué triple se ha tirado. ¿Pero qué está leyendo? ¿Qué ha leído? Teo va de vacaciones a la playa. ¿Qué ha leído? Trotsky era inteligente, cauteloso y carismático. Claro, sí, cauteloso. En Brest-Litovsk, que por su culpa avanzaron un montón más las tropas imperialistas, perdiendo terreno, las rusas, fue muy cauto. Sí, fue muy cauto. Cuando hizo las campañas de sabotajes y atentados en la Unión Soviética, fue muy cauto. Y cuando permitió que Ramón Mercader se le colara en su cuarto y le metiera un pioletazo en la cabeza, ahí también fue muy cauto. Sí, lo que más describe a Trotsky es que era muy cauto, claro que sí. Y era el inteligente y Stalin el bruto. Pues valiente repaso le metió en el partido y luego fuera de él, ¿eh? O sea, fue un repaso de ida y vuelta. Es que hay gente que cree que tener perilla y gafas te hace inteligente, te hace ser el mayor teórico del universo. Y no funciona así la cosa, ¿vale? Nada que ver con Stalin. Claro, porque tú has leído muchísimo a Stalin y sabes perfectamente cómo era. De hecho, le conociste, fuiste con él al colegio. Es que este tío está fatal, ¿eh? Madre mía, qué mal, ¿eh? Qué mal, qué nivel, ¿eh? Por eso esta figura podría ser como un haz de esperanza para todos aquellos fuera de las fronteras de la Unión Soviética que veían a dicho país como esa ciudad brillante en la cima de la montaña, como esa esperanza. Qué bonito la cima de la montaña de basura. O sea, en un vertedero, que es el sitio en el que va a acabar Trotsky, porque la historia le va a poner en su sitio. Ay, madre mía, qué películas ha montado este hombre, ¿eh? Es que no tiene ni papa de nada, pero ni papa. Esos planes por los que tanta gente considera a Stalin como un héroe y visionario, donde en 5 años industrializaron al país y lo posicionaron como una potencia. Está confundiendo los planes quinquenales como si fueran un plan quinquenal de 5 años. No industrializó todo el país solo en 5 años. Decir eso es mentir. Pero bueno, la perla viene ahora. La gente no es que reconozca a Stalin la idea del plan quinquenal, ¿vale? La idea de la economía planificada. Lo que se le reconoce a Stalin es que lo llevó a la práctica y lo hizo, ¿vale? Mientras otros teorizan sobre la nada, él lo hizo en la práctica. Eso es lo que se le reconoce. Y es el que los impulsó, el que acabó realmente con la NEP, porque fue con los planes quinquenales, y el que desarrolló el socialismo en la Unión Soviética. Por lo tanto, es que está hablando otra vez sin conocer ni lo más elemental. No eran planes originales de Stalin, esa es la cosa. Pero vamos a ver, ¿este tío cree de verdad que Stalin diseñó el plan en su casa, él solo, y planificó toda la economía del país con un papel y un boli en su casa mientras dirigía el partido, tomaba las decisiones importantes, hacía la labor ideológica? Es como si decimos, no, el plan Marshall. ¿Tú crees que el plan Marshall entero lo ha hecho solo una persona? Este tío está fatal. Este tío juega mucho al Risk, de verdad. Sino de Lenin. Por lo tanto... Vamos a ver, una cosa es la idea y otra cosa es el plan quinquenal en sí, en lo concreto. Y es que, aunque Lenin habló de la planificación económica, por supuesto, el que lo llevó a la práctica y el que lo desarrolló fue Stalin, y eso es lo que se le reconoce. No se le reconoce la idea, se le reconoce que lo hiciera. Esa idea que se tiene de que sin Stalin Alemania hubiese sido exitosa en su toma de la Unión Soviética durante la Operación Barbarroja, pues no es verdad. Pero vamos a ver, ¿te das cuenta que lo de Alemania estás mezclando el inicio de los planes quinquenales con 1941? O sea, ¿puede haber un sinsentido mayor? Durante los años 30, Stalin vio el rencor y las ganas tanto de Alemania como de otros países por acabar con el comunismo en lo que alguna vez fue el Imperio Ruso. Y por eso puso en marcha dichos planes como un bono de seguridad para proteger su poder y estar listos. O sea, anticiparse a una guerra imperialista y quiere acabar con la revolución, implantar el fascismo, eso es algo malo. Yo creo que anticiparse y planificar las cosas lo que demuestra es inteligencia. Lo contrario sería ser estúpido. En caso de que una gran guerra ocurriera. Y por cierto, el genocidio ucraniano ocurrió en ese tiempo. ¿Cuál? Porque es que hay varios, según los anticomunistas. Deberías de detallarlo un poco mejor, porque si no vas a hacer el ridículo, porque hablar de genocidios en abstracto... En esa realidad, Trotsky y Lenin no cometen el grave y tonto error de confiar en un trato de no violencia mutua entre la Unión Soviética y Alemania, no como lo hizo Stalin,
ya que pues estos sabían que los alemanes los odiaban a muerte y estaban convencidos de que Hitler... Bueno, esto es de coña, en plan de no, Lenin y Stalin no hubieran... Vamos a ver, amigo. Lenin fue el que impuso, que defendió vehementemente en Berlitov, pactar con los imperialistas para garantizar la supervivencia de la revolución. Por lo tanto, en un contexto posterior, hubiera mantenido la misma posición, que es la de salvar la revolución frente a la barbarie reaccionaria. Por lo tanto, lo que estás hablando son tonterías. ¿Que Trotsky hubiera apostado por una revolución internacional imaginaria? Pues es muy posible, pero Lenin no. Porque Lenin ya en Berlitov dejó muy claro cuál era su posición en este tipo de supuestos. Stalin no se fió de los alemanes, de los nazis, de, oh sí, nos vamos a llevar muy bien para siempre. Si movió la industria, si estuvo preparando al ejército precisamente para afrontar esa guerra inevitable. ¿En qué quedamos? Antes ha dicho no sé qué, no, es que era inevitable y ellos sabían. Entonces, ¿en qué quedamos? Ellos se prepararon para la guerra. Y aún así les costó, muchos muertos, millones de muertos, precisamente para acabar con el fascismo en Europa. Y este tío aquí se pone a hacer el cuñado. No, sí, no, Lenin, no sabes lo que haría Lenin porque no sabes nada de Lenin. Lo has buscado en la Wikipedia y mal. No respetaría ningún trato. Y pues es verdad, Hitler casi nunca respetaba un trato. Madre mía, qué fantasías ha montado este hombre en la cabeza, Es una fantasía pero terrorífica. Mucha gente cree que Stalin era la mente militar en el Partido Comunista y que por eso fue el indicado para liderar al Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial, pero esto no podría ser más errado. Stalin no era militar, ni mucho menos un gran estratega. Claro, no era militar. O sea, toda la estrategia que tenía de la revolución no era experiencia militar. Tienes más experiencia militar tú, viendo la Wikipedia. Él fue el que dejó que los nazis avanzaran por Rusia. Claro, él lo dejó. Él les puso un camino, les dijo con lucecitas y dijo, pasen y vean, pasen por aquí, perrito piloto. Es que, de verdad, yo no sé qué película se monta este hombre. Con tal facilidad de que Hitler tuvo la oportunidad de atacar Moscú, pero no la tomó por querer asegurar primero unos pozos petroleros. Y eso cambió la historia. Pues mira, hay un señor que fue uno de los que defendió el 20 Congreso, es decir, antistalinista, y que además defendió que Stalin era lo peor en el 20 Congreso y luego posteriormente escribió sus memorias, el mariscal Zhukov. Seguramente no sepas ni quién es, pero te lo recomiendo, es el primer tomo, que lo tengo en físico, el segundo lo tengo en PDF, que era como yo los tenía, y gracias a Koldo de Templando el Acero ahora tengo este. Bueno, pues este señor Zhukov habla de cómo era Stalin en el frente, o sea, con respecto al frente, de cómo era la planificación militar, etcétera, etcétera. Es solo un ejemplo, podría poner muchísimos más, para que te des cuenta que lo que estás diciendo es una soberana idiotez. La gente dice, no, es que al principio actuó mal, que sí, y además que tampoco lo veo así, pero lo que es el cómputo general de cómo actuó en la guerra y cómo fue su dirección militar, es que acabaron poniendo la bandera roja en el Reichstag. Así que no me cuenten historietas. Que no me cuenten historietas. Hay mucha mitología de, oh sí, estaba destrozado. Mira, era el hombre de acero. Tendría sus problemas, su ansiedad, sus cosas, pero era un tío que sabía estar cuando había que estar. Y sabía tomar las decisiones correctas. Y es algo que ha quedado probado en la historia. Entonces que este tío diga que prácticamente, no, es que fue por unos pozos si no hubieran tomado Moscú, sí. Y la batalla de Moscú fue un paseo. Un paseo para los alemanes. De hecho, mira cómo acabó. No fue sino hasta que se dio cuenta que aunque eliminara a todos sus sospechosos... Pero es que lo de los sospechosos que tú dices es anterior. Te estás refiriendo, por ejemplo, a lo de Tukhachevsky, o no sé cómo se pronuncia, o gente así. O sea, eso es anterior. ¿Qué estás diciendo? Estás diciendo verdaderas locuras. Si no evitaba que Alemania tomara el país, sería fusilado o ahorcado, que decidió frenar en seco y concentrarse principalmente en contrarrestar a las fuerzas nazis. Y no decir nada es lo mismo. Mientras que Trotsky siempre tenía la cabeza fría. Sí, la cabeza fría. En Berlitov la tuvo, vamos, muy fría. Cuando cogió y mandó al garete toda la negociación. Vamos, la tuvo muy fría, ¿Sabes cuándo tuvo la cabeza fría Trotsky? En México. Y por si fuera poco, también comandó al Ejército Rojo. ¿Pero qué película es esta? Y Stalin también comandó al Ejército Rojo. Es que es mitificar a alguien y hacer de menos al otro. Es que no lo entiendo, de verdad. Es que hasta a nivel de condecoraciones estaban a la par. Es que de verdad que no le veo el sentido a este rollo melodramático. Una de las legítimas razones por las cuales en la realidad verdadera... La realidad verdadera. Está la realidad falsa y la verdadera. Los aliados tomaron la decisión de no llevar a cabo una continuación de la guerra, pero esta vez en contra de los soviéticos, fue porque, pues quitando a Winston Churchill, nadie creía que Stalin tendría la iniciativa ni la inteligencia suficiente para llevar a cabo una invasión de Europa. Mira, esto es una soberana
También. Los líderes de la época respetaban a Stalin y le tenían como si fuera una eminencia. Por ejemplo, Churchill, que era de los que quería continuar la guerra, pero Churchill le tenía como una de las personas más inteligentes con las que se había cruzado nunca. Eso para empezar, o sea, no tienes ni idea ya ni siquiera de Churchill. Sobre la guerra, Europa estaba devastada. En Francia, Italia, etcétera, las tropas partisanas eran los que habían estado luchando contra la ocupación fascista. Entonces era bastante complicado que esa gente no tomara parte en ese tipo de conflictos. Entonces los pueblos de Europa estaban hartos de la guerra y querían la paz. Y se creó un movimiento por la paz muy amplio en el cual pues, la Unión Soviética también vio que podía aprovecharse de él. Y fomentar esa paz precisamente contra el imperialismo y la guerra. Pero eso de que le veían poco inteligente y sin capacidad, eso es mentira. Porque de hecho inician la Guerra Fría inmediatamente después porque están cagados de miedo de que en el próximo conflicto, lo que pase, el comunismo se extienda más y llegue hasta Estados Unidos. Entonces eso de que no le tenían, no, sí le tenían miedo, le tenían pavor. Más todavía cuando consiguieron la bomba atómica. Así que, por favor, habla con un poquito de conocimiento de causa, y no te insultes a ti mismo. Porque esto es verdaderamente ridículo. Cualquier persona que conozca lo más mínimo, ya no de comunismo, sino de historia, se da cuenta de que eres un pelele, que lo único que está haciendo es falsificar para hacerte como el sabiondo cuando no sabes nada. Nada, pero nada que lo has mirado siendo generoso en la Wikipedia. O sea, esto es verdaderamente ridículo. Así que dedícate a hacer ucronías de otra cosa que sepas, que no sé ni qué será, pero por favor, no digas estas barbaridades porque te dejas en evidencia.